Para 182 días seguidos, este objeto atado ha estado desafiando una de las reglas más fundamentales de la física de los cometas. Su empuje no ha disminuido, ni siquiera un 1%. Todos los demás cometas en la historia registrada muestran una disminución del empuje. Todos y cada uno. Pero no este. Y eso es solo el comienzo. Porque lo que los astrónomos están descubriendo sobre este visitante interestelar está desafiando todo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo se comportan los cometas. Si quieres ver la evidencia que está haciendo que los científicos cuestionen sus libros de texto, presiona ese botón de me gusta y examinemos los datos. Porque lo que estoy a punto de mostrarte va a cambiar cómo piensas sobre lo que es posible en nuestro sistema solar. Durante los últimos meses, algo extraordinario se ha estado desarrollando en nuestro sistema solar. Astrónomos y observadores independientes de todo el mundo han estado documentando meticulosamente a 3I Atlas, este antiguo viajero interestelar que llegó a nuestro vecindario cósmico desde las profundidades del espacio. Y con cada nueva observación, con cada nuevo conjunto de datos, con cada nueva imagen de alta resolución, este objeto ha desafiado nuestras expectativas de maneras que se están volviendo cada vez más difíciles de explicar con la física cometaria convencional. Cada anomalía por sí misma sería notable. Inusual, ciertamente. Vale la pena publicar un artículo al respecto. Pero cuando comienzas a apilarlas juntas, cuando ves todos estos comportamientos imposibles ocurriendo simultáneamente en el mismo objeto, es entonces cuando los científicos comienzan a hacer preguntas incómodas. Déjame guiarte a través de lo que estamos viendo. Porque los últimos hallazgos son los más sorprendentes hasta ahora. Tenemos las imágenes más largas y claras de su cola jamás capturadas. Tenemos el comportamiento rotacional más estable jamás medido en cualquier cometa, en cualquier lugar. Tenemos una ausencia completa, total de disminución del empuje que desafía más de un siglo de ciencia cometaria. Tenemos inusuales parches superficiales brillantes que reflejan la luz de maneras en que las superficies de los cometas simplemente no lo hacen. Y tenemos estallidos de cianógeno rítmicos, haces azules nítidos de gas que aparecen en un horario preciso, como un reloj, vinculado directamente al ciclo de rotación del objeto. Comencemos con la imagen que capturó la atención mundial y envió ondas a través de la comunidad astronómica. El astrofotógrafo Satoru Marada logró algo notable. Usando un telescopio relativamente modesto de 0.2 metros, eso es solo aproximadamente 8 pulgadas de diámetro, ubicado en Nuevo México, capturó lo que muchos expertos están llamando la mejor imagen de mayor calidad de 3IC Atlas, obtenida hasta ahora. La técnica que utilizó fue meticulosa. Combinó 24 exposiciones separadas, cada una de 60 segundos, de duración, y luego las procesó juntas para crear una única vista compuesta increíblemente detallada del objeto. Y lo que esa imagen revela es absolutamente asombroso. Múltiples chorros de material son claramente visibles, apuntando en diferentes direcciones. Algunos chorros apuntan hacia el Sol, lo cual es esperado, pero otros apuntan lejos de él, lo cual es mucho más inusual. La imagen muestra una cola antisolar nítida, un fenómeno donde el material parece fluir hacia el Sol en lugar de alejarse de él, y, lo más impresionante, revela una cola notablemente larga, estrecha y estrechamente colimada. ¿Qué tan larga? Más de 2.6 millones de kilómetros. Eso es 2.6 millones. Para poner eso en perspectiva, eso es aproximadamente 7 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Imagina trazar una línea desde la Tierra hasta la Luna, luego hacerlo 6 veces más, y todavía estarías midiendo la cola de este objeto. Pero la longitud no es lo que hace a esta cola extraordinaria. Muchos cometas desarrollan colas largas. Lo que hace que esta sea especial es su estructura. La cola permanece estrecha. Increíblemente estrecha. Durante millones de kilómetros mantiene esta estructura estrecha, similar a una columna,
en lugar de expandirse en la forma de abanico amplia y difusa que las colas cometarias normales desarrollan. Esta imagen importa tremendamente porque captura la estructura de 3I Atlas de una manera que permite a los científicos analizar múltiples aspectos de su comportamiento simultáneamente. La estructura de la cola antisolar, la alineación de la cola, la distribución de partículas, los patrones de los chorros, todo es visible en detalle sin precedentes. Es como actualizar de una cámara de seguridad borrosa a un video en 4K. De repente, detalles que estaban ocultos o inciertos se vuelven cristalinos. Ahora déjame contarte sobre el hallazgo que tiene a los científicos completamente desconcertados. 3I Atlas ha mostrado cero disminución del empuje durante 182 días consecutivos. 6 meses completos. Medio año de observación continua con el mismo resultado cada vez. Cero declive, cero disminución, cero debilitamiento. Déjame explicarte por qué esto es tan profundamente extraño que está obligando a los científicos a cuestionar suposiciones fundamentales sobre la física cometaria. En la ciencia de los cometas hay un parámetro llamado A3. Es el parámetro de aceleración no gravitacional y mide cuánto empuje genera un cometa a partir de la desgasificación mientras libera material al espacio. Piénsalo como medir la potencia de salida de un motor. Para cada cometa jamás estudiado, y quiero decir cada uno, este parámetro disminuye con el tiempo. Siempre. Sin excepción. A medida que un cometa se aleja del Sol, el calentamiento solar disminuye. La temperatura superficial baja. La presión del gas interno cae. Y el empuje, naturalmente, inevitablemente se desvanece. Es uno de los patrones más consistentes y confiables en toda la ciencia planetaria. Los astrónomos han examinado más de 1.200 cometas durante el último siglo. 1.200 objetos diferentes, abarcando cada tipo, cada composición, cada configuración orbital. Y cada uno de ellos mostró una disminución del empuje entre el 20 y el 50% mientras se alejaban del Sol. Cada uno. Hasta ahora. Para 3I Atlas, el empuje ha permanecido completa, perfecta, imposiblemente estable durante medio año. El gráfico es plano, sin declive alguno. Esto por sí solo hace a 3I Atlas único entre todos los cometas conocidos en la historia científica registrada. No es solo inusual, es sin precedentes. Es el tipo de valor atípico que hace que los científicos cuestionen sus instrumentos o cuestionen sus teorías. Cuando vemos este tipo de estabilidad, cuando observamos un comportamiento que viola lo que pensábamos que eran reglas universales, nos vemos obligados a hacer algunas preguntas muy difíciles. ¿Qué tipo de composición material dentro del núcleo podría posiblemente soportar este comportamiento? ¿Qué tipo de estructura interna permitiría una desgasificación sostenida con cero variación del empuje durante un periodo tan largo? Una posibilidad que los científicos están considerando es que el interior del cometa sea extraordinariamente rico en hielos supervolátiles, materiales como monóxido de carbono o nitrógeno molecular. Estas sustancias subliman, se transforman de sólido a gas, a temperaturas extremadamente bajas, mucho más bajas que el hielo de agua. Si el núcleo contiene altas concentraciones de estos materiales, podrían continuar liberando gas constantemente incluso cuando la distancia del Sol aumenta y la energía solar disponible disminuye. La presión podría permanecer constante porque estos hielos no necesitan mucho calor para vaporizarse. Otra posibilidad es que la estructura interna del núcleo haya desarrollado ventilaciones estables o fracturas profundas que actúan como reguladores de presión naturales. Canales que canalizan gas desde reservorios profundos hasta la superficie en un flujo controlado y constante en lugar de en ráfagas caóticas. Pero incluso estas explicaciones parecen insuficientes cuando consideras la siguiente anomalía, porque el misterio se vuelve aún más profundo.
Aunque este cometa está experimentando una desgasificación tan fuerte y continua, aunque está expulsando material al espacio a una velocidad que debería estar creando fuerzas significativas en el núcleo, su rotación permanece notablemente, casi imposiblemente estable. El período de rotación ha sido medido con precisión en 16 horas. Ese es el tiempo que tarda el objeto en completar un giro completo sobre su eje. El monitoreo de alta resolución a través del telescopio espacial Hubble, usando algunos de los instrumentos más sensibles que la humanidad haya construido jamás, muestra que el objeto se tambalea solo 0.1 grados durante 4 días completos de observación continua. 0.1 grados. Eso es casi nada. Es como ver un trompo mantener un equilibrio perfecto durante horas seguidas. Para un cometa que experimenta una desgasificación continua y poderosa de múltiples chorros, este nivel de estabilidad rotacional es extraordinariamente inusual. Casi imposible en realidad. Aquí está el porqué. Cuando los chorros expulsan material de la superficie, crean fuerzas. Esas fuerzas empujan el núcleo de manera desigual porque los chorros no son perfectamente simétricos. No están perfectamente equilibrados, y esas fuerzas desiguales crean torques, fuerzas rotacionales que deberían causar que el núcleo gire desordenadamente, se tambalee, se desvíe de su eje con el tiempo. Cada cometa que hemos estudiado muestra este comportamiento. La rotación se vuelve irregular. El tambaleo aumenta. El eje de rotación se desplaza. Es física inevitable, pero 3i Atlas permanece estable, fijo, perfectamente consistente. Esta estabilidad sugiere una de dos posibilidades: o las fuerzas de desgasificación están de alguna manera perfectamente equilibradas de manera que naturalmente cancelan todos los torques, lo cual sería una coincidencia extraordinaria, o la estructura interna del objeto está absorbiendo estas fuerzas de alguna manera que previene el tambaleo. Ninguna de las dos explicaciones es particularmente satisfactoria porque ambas requieren condiciones muy especiales, muy improbables. Y ahora llegamos a uno de los descubrimientos más visualmente llamativos y científicamente desconcertantes. Los observadores han detectado parches brillantes y relucientes en la superficie de 3i Atlas. Estas áreas reflectantes no son sutiles, no son apenas visibles. Son un 20% más brillantes que el terreno polvoriento circundante. Los números cuentan la historia. Estos parches tienen un albedo, una medida de reflectividad de 0.25. Eso es comparado con el albedo superficial promedio de 0.15. Están reflejando significativamente más luz solar que el resto de la superficie. Y aquí está lo que los hace aún más intrigantes. Estas áreas reflectantes permanecen fijas en relación con la rotación. No se están moviendo. No son puntos brillantes temporales que aparecen y desaparecen. Son características superficiales permanentes, fijas en ubicaciones específicas en el núcleo. Para comparar, la mayoría de los cometas tienen superficies extremadamente oscuras, como carbón, como carbonilla, más negras que el asfalto. Las superficies cometarias típicas tienen albedos alrededor de 0.04 a 0.06. Absorben casi toda la luz que las golpea. Cuando un cometa muestra regiones reflectantes, cuando vemos parches brillantes como este, generalmente significa una de dos cosas. O hay hielo de agua expuesto en la superficie que aún no ha sido cubierto por polvo oscuro, o hay materiales cristalinos compactos, minerales con superficies lisas que reflejan la luz eficientemente. Pero ambas explicaciones crean sus propios problemas. El hielo expuesto debería sublimarse rápidamente bajo la luz solar, cubriéndose con polvo y oscureciéndose con el tiempo. Y los minerales cristalinos deberían ser raros en las superficies de los cometas, que típicamente están cubiertas con partículas de polvo sueltas e irregulares. Entonces, ¿qué son estos parches brillantes? ¿Por qué son tan luminosos?
¿Y por qué permanecen estables con el tiempo en lugar de cambiar mientras el cometa rota y diferentes áreas se calientan por el Sol? Nadie tiene una respuesta completamente satisfactoria todavía. Pero espera, hay más. Porque la siguiente anomalía es quizás la más fascinante de todas. Los observadores han detectado estallidos de cianógeno rítmicos emanando de 3I Atlas. Estos no son liberaciones ordinarias de gas. Estos son haces nítidos y enfocados de gas CN que aparecen con precisión, regularidad de reloj. El cianógeno, o CN, es un componente común en las atmósferas de los cometas. Se forma cuando la luz solar rompe moléculas orgánicas complejas en la superficie del cometa. La mayoría de los cometas liberan CN gradualmente, creando una nube difusa alrededor del núcleo. Pero 3I Atlas es diferente. Muy diferente. Estas emisiones de CN aparecen como haces azules nítidos, son estrechos, están colimados, están enfocados como haces de reflectores cortando el espacio. Y aquí está el detalle clave. No muestran polvo asociado, son chorros de gas puro sin partículas sólidas mezcladas. Eso es altamente inusual porque los chorros cometarios normales transportan tanto gas como polvo juntos. El gas arrastra partículas de polvo con él mientras escapa. Pero estos estallidos de CN son limpios, gas puro sin contaminación, y ocurren en un horario. Cada 16.2 horas, exactamente coincidiendo con el período de rotación del núcleo. Esto no es aleatorio, esto no es caótico. Este es un comportamiento sincronizado que indica que estos estallidos de gas provienen de un área específica en la superficie, una ventilación particular o abertura que se activa cada vez que rota hacia la luz solar directa. El tiempo es tan preciso que podrías poner tu reloj en hora con él. Cada rotación, como un reloj, el estallido aparece. La apariencia visual de estos picos de CN ha llevado a algunos observadores a describirlos como parecidos a rayos láser azules. Ahora, obviamente, no son láseres reales. Los láseres requieren condiciones mecánicas cuánticas específicas que no existen naturalmente en el espacio. Pero la naturaleza estrecha y colimada de estos haces de gas, el hecho de que permanezcan estrechamente enfocados, en lugar de expandirse, los hace parecer visualmente similares a la luz láser. Este nivel de colimación indica que el gas está siendo expulsado desde ventilaciones extremadamente estrechas, canales estrechos o grietas en la superficie que enfocan el flujo como una boquilla. Como rociar agua a través de un tubo delgado en lugar de simplemente salpicarla al azar. Pero aquí está lo que desconcierta a los científicos. Las ventilaciones y grietas naturales deberían ampliarse con el tiempo a medida que el flujo de gas erosiona las paredes. Deberían volverse irregulares, deberían comenzar a producir chorros más amplios y más difusos. Estos haces de CN no están haciendo eso. Están manteniendo su estructura estrecha, su tiempo preciso, su comportamiento consistente. Es un comportamiento difícil de explicar a través de procesos puramente naturales. Ahora hablemos de la cola nuevamente, porque hay detalles adicionales que la hacen aún más notable que solo su impresionante longitud. La cola de 3I Atlas se extiende más de 2.6 millones de kilómetros en el espacio, y nuevas observaciones sugieren que continúa creciendo más con cada semana que pasa. Una cola de esta longitud no es necesariamente rara por sí misma. Varios cometas brillantes a lo largo de la historia han desarrollado colas que se extendían por millones de kilómetros. Cometa Hale-Bopp, cometa Hyakutake, cometa McNaught. Todos ellos produjeron colas espectaculares visibles incluso a simple vista. Lo que hace inusual a la cola de 3I Atlas, lo que la hace científicamente significativa, es que permanece estrecha por una distancia tan enorme. Las colas cometarias normales se expanden, se difunden, se abren en abanico en estructuras amplias a medida que las partículas se dispersan. Pero esta cola mantiene su estructura lineal estrecha durante millones de kilómetros.
Esto sugiere algo muy específico sobre las partículas dentro de la cola. Están siendo influenciadas por un patrón de flujo extremadamente organizado. Si las partículas fueran grandes y pesadas, se quedarían atrás rápidamente y se expandirían a lo largo de la órbita. Si las partículas fueran pequeñas y ligeras, serían empujadas por la presión de radiación solar hacia una forma de abanico amplia, creando la estructura de cola curva clásica que vemos en la mayoría de los cometas. Pero las partículas en la cola de 3I Atlas parecen formar una columna lineal estrecha. Están permaneciendo juntas, moviéndose en trayectorias paralelas, manteniendo la formación sobre vastas distancias. Eso requiere una distribución de tamaño muy específica y un mecanismo de expulsión muy uniforme. Ambos son difíciles de lograr a través de procesos naturales caóticos. A continuación, examinemos la cola antisolar, porque está mostrando un comportamiento que se extiende más allá de lo que se observa normalmente. Una cola antisolar es un fenómeno óptico que aparece cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa. Partículas de polvo grandes, demasiado pesadas para ser empujadas por la radiación solar, permanecen cerca de la trayectoria orbital del cometa. Cuando la Tierra pasa a través de ese plano, vemos esas partículas de canto y parecen apuntar hacia el Sol en lugar de alejarse de él, creando la ilusión de una cola yendo en la dirección equivocada. Este fenómeno generalmente dura un breve período, unos pocos días, tal vez una semana, justo el tiempo suficiente para que la Tierra cruce a través del plano de partículas. Pero en 3I Atlas, la cola antisolar permanece definida nítidamente mucho más allá del marco de tiempo típico. Está persistiendo, permaneciendo visible, manteniendo su estructura más tiempo del que debería. Esto sugiere que el cometa está liberando continuamente partículas inusualmente grandes, o que el mecanismo de liberación es altamente direccional, concentrando partículas en el plano orbital en lugar de dispersarlas en todas las direcciones. De nuevo, esto es posible a través de medios naturales, pero requiere condiciones muy específicas, muy inusuales. Así que demos un paso atrás y consideremos lo que estamos viendo. Examinemos el panorama completo. Tenemos cero disminución del empuje durante medio año. Tenemos una estabilidad rotacional casi perfecta a pesar de la poderosa desgasificación. Tenemos parches superficiales reflectantes que permanecen fijos en su lugar. Tenemos estallidos de cianógeno rítmicos y colimados en un horario preciso. Tenemos una cola extremadamente larga y estrecha. Y tenemos una estructura de cola antisolar persistente. Los científicos ahora están considerando 3 hipótesis principales para explicar esta constelación de anomalías. La primera hipótesis es la explicación natural. Esta es la posición predeterminada, la que la mayoría de los científicos comienzan porque no requiere suposiciones extraordinarias. Bajo este escenario, 3I Atlas tiene una mezcla única, quizás incluso extrema, pero aún natural de volátiles y características estructurales. El núcleo puede contener concentraciones inusualmente altas de hielos de monóxido de carbono o nitrógeno molecular que subliman consistentemente a través de un amplio rango de temperatura, explicando el empuje estable. La rotación estable podría indicar que el núcleo es inusualmente denso, o que tiene una estructura interna rígida que resiste los torques, o que la distribución de masa está perfectamente equilibrada por casualidad. Los parches brillantes podrían ser áreas donde el hielo fresco ha sido expuesto por fracturas recientes, o donde los minerales cristalinos resultan estar concentrados en la superficie. Los estallidos de CN podrían emerger de fracturas profundas y estrechas que canalizan gas desde reservorios interiores, con el tiempo controlado simplemente por qué áreas enfrentan el Sol durante cada rotación. En esta explicación, cada anomalía tiene una causa natural que encaja dentro de la física establecida de la ciencia cometaria. Haría a 3I Atlas un valor atípico extremo, sí, una rareza estadística, pero aún fundamentalmente un objeto natural.
La segunda hipótesis se enfoca en limitaciones observacionales y efectos geométricos. Parte de la estabilidad o consistencia aparente podría resultar de la geometría específica de cómo estamos observando el cometa. El ángulo entre la Tierra, la órbita del cometa y el Sol puede crear efectos ópticos que hacen que las estructuras parezcan más nítidas o más organizadas de lo que realmente son. La falta de variación en las mediciones del empuje podría estar influenciada por los límites de sensibilidad de nuestros instrumentos. Quizás hay disminución del empuje, pero es demasiado pequeña para que la detectemos de manera confiable con la tecnología actual. Parte del comportamiento periódico podría parecer más sincronizado de lo que realmente es porque nuestros datos consisten en instantáneas en lugar de monitoreo continuo. Estamos tomando fotos cada pocas horas o cada pocos días y podríamos estar perdiendo variaciones que ocurren entre observaciones. Bajo esta explicación, las anomalías podrían ser menos dramáticas de lo que parecen. Podrían ser artefactos de cómo estamos midiendo e interpretando los datos en lugar de genuinos misterios físicos. La tercera hipótesis es lo que algunos están llamando el escenario diseñado. Déjame ser absolutamente claro sobre algo. Esto no es una conclusión, no es una afirmación, ni siquiera es una fuerte sospecha. Es simplemente una hipótesis que algunos investigadores están considerando porque el comportamiento de 3I Atlas es más estable, más organizado y más precisamente controlado que cualquier cometa natural conocido. En este escenario, los chorros podrían estar funcionando como propulsores direccionales en lugar de ventilaciones de desgasificación aleatorias. Los estallidos de CN podrían interpretarse como liberaciones de gas controladas en lugar de sublimación pasiva. Los parches brillantes podrían representar áreas superficiales con materiales deliberadamente diferentes o incluso reflectores activos. El cero tambaleo y cero disminución del empuje podrían indicar alguna forma de sistema de estabilización activa en lugar de geometría afortunada. La cola estrecha y colimada podría resultar de una expulsión de partículas precisamente controlada en lugar de ventilación caótica. De nuevo, y quiero enfatizar esto fuertemente, no hay evidencia probada para esta interpretación. Ninguna nave espacial ha visitado 3I Atlas. No tenemos mediciones directas de su composición más allá de la espectroscopía. No tenemos imágenes lo suficientemente detalladas para ver estructuras superficiales. Sin embargo, considerar esta hipótesis, incluso como una posibilidad improbable, sirve un propósito científico importante. Obliga a los investigadores a examinar todos los datos con ojos frescos. Fomenta un análisis cuidadoso. Previene el cierre prematuro alrededor de explicaciones cómodas y asegura que si algo verdaderamente extraordinario está sucediendo, no lo perderemos porque asumimos que no podía ser real. Entonces, ¿qué sucede después? ¿Cómo resolvemos estos misterios? A medida que 3I Atlas continúa moviéndose a lo largo de su órbita, acercándose a su punto más cercano al Sol, los observatorios de todo el mundo se están preparando para campañas de observación intensivas. El objetivo clave es reunir los datos de mayor resolución posible durante la fase más activa de la evolución del cometa. Los científicos medirán la velocidad de las partículas de gas y polvo con precisión sin precedentes. Si los estallidos de CN muestran velocidades de expulsión en el rango de cientos de metros por segundo, eso apoyaría los procesos de sublimación natural. Pero si las velocidades alcanzan el rango de kilómetros por segundo, eso requeriría que los científicos desarrollen modelos completamente nuevos para explicar el mecanismo de aceleración. La espectroscopía revelará la composición química exacta de los chorros. ¿Es solo agua y moléculas simples o hay compuestos inusuales que podrían indicar química interior exótica? Las campañas de imágenes de alta resolución rastrearán cómo evolucionan los parches superficiales brillantes con el tiempo. ¿Permanecen fijos? ¿Cambian? ¿Aparecen nuevos? ¿Los viejos se desvanecen? Los investigadores analizarán si el empuje permanece estable más allá del récord actual de 182 días.
eventualmente disminuirá como todos los demás cometas, solo que mucho más lento, o permanecerá plano indefinidamente, continuando violando lo que pensábamos que eran reglas universales. En las próximas semanas y meses, los científicos estudiarán la estructura de la cola, la geometría de la cola antisolar y los patrones de los chorros para ver si cambian a medida que el cometa se acerca al Sol. Monitorearán si aparecen nuevos chorros o si los chorros existentes se debilitan o fortalecen. Volverán a medir la rotación para confirmar si el tambaleo realmente permanece imposiblemente pequeño. Cada nueva observación, cada nuevo punto de datos apoyará las explicaciones convencionales o nos empujará más hacia territorio inexplorado. Ahora tomemos un momento para considerar el contexto más amplio de lo que estamos presenciando. 3I Atlas es solo el tercer objeto interestelar confirmado jamás observado en nuestro sistema solar. El tercer visitante de más allá. El tercer viajero de la vasta oscuridad entre las estrellas. El primero, Oumuamua, mostró un comportamiento completamente extraño. Aceleración inexplicable sin ninguna cola visible o desgasificación. Una geometría en forma de cigarro o en forma de panqueque, diferente a todo lo que habíamos visto. Violó las expectativas tan dramáticamente que desencadenó debates que continúan hasta el día de hoy. El segundo, 2I Borisov, se comportó mucho más como un cometa estándar. Tenía una cola. Se desgasificó normalmente. Siguió patrones predecibles, pero incluso Borisov contenía firmas químicas que diferían de los cometas típicos del sistema solar, insinuando diferentes condiciones de formación en su sistema natal. Ahora 3I Atlas nos está presentando una serie completamente nueva de anomalías. Diferente de Oumuamua, diferente de Borisov, un patrón único de comportamientos que desafía suposiciones de diferentes maneras. Cada característica observada, cada anomalía medida, nos da pistas sobre los diversos entornos en los que se forman objetos interestelares, sobre las condiciones en otros sistemas estelares, sobre la variedad de procesos de formación planetaria que ocurren a lo largo de la galaxia. Ya sea que la explicación final resulte ser natural, ya sea que involucre física inusual, pero convencional, o ya sea que apunte hacia algo que va más allá de nuestra comprensión actual, 3I Atlas está proporcionando a los científicos una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad para aprender sobre materiales y procesos de otros sistemas estelares, para probar nuestras teorías contra objetos que se formaron bajo condiciones completamente diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar, para expandir nuestro conocimiento de lo que es posible en el universo. Este objeto está demostrando que la diversidad de visitantes interestelares puede ser mucho mayor de lo que esperábamos, que cada uno nos sorprenderá, que cada uno nos enseñará algo nuevo. La historia de 3I Atlas todavía se está desarrollando activamente, todavía se está desplegando en tiempo real, y los próximos meses estarán entre los períodos de observación más importantes en la ciencia cometaria moderna. Cuanto más cerca llegue este antiguo viajero a nuestra estrella, más detalles podremos ver. Nuevas imágenes revelarán características superficiales. Nuevos datos espectroscópicos mapearán distribuciones químicas. Nuevas mediciones de brillo rastrearán niveles de actividad. Toda esta información refinará nuestros modelos, probará nuestras hipótesis y, con suerte, resolverá al menos algunos de estos misterios. Pero incluso si encontramos explicaciones naturales para todo lo que estamos viendo, incluso si cada anomalía resulta tener una causa convencional, el viaje de descubrimiento habrá valido la pena. Porque 3I Atlas ya nos ha enseñado algo invaluable. Nos ha enseñado que el universo es mucho más extraño, mucho más diverso y mucho más sorprendente de lo que nuestros libros de texto sugieren. Nos ha enseñado que el espacio interestelar puede preservar objetos de maneras que no apreciábamos completamente, que los procesos que pensábamos que eran universales podrían tener excepciones, que los visitantes de más allá de nuestro sistema solar continuarán desafiando nuestras suposiciones y expandiendo nuestra comprensión.
Entonces, ¿qué crees que realmente está sucediendo con este objeto extraordinario? ¿Es un fenómeno natural, extremo, que empuja los límites de lo que es posible? ¿Está revelando vacíos en nuestra comprensión de la física de los cometas? ¿O hay algo más sucediendo que ni siquiera hemos considerado todavía? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si quieres seguir esta historia mientras continúa desarrollándose, mientras llegan nuevas observaciones, mientras los científicos trabajan para resolver estos misterios, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Porque cuando suceda el próximo avance, cuando finalmente entendamos qué hace a Tracy Atlas tan único, querrás estar entre los primeros en saberlo. El universo está lleno de misterios. Y ahora mismo, uno de los más intrigantes está haciendo su camino a través de nuestro vecindario cósmico, dejando a los científicos desconcertados y emocionados en igual medida. Mantente curioso, mantente escéptico, mantente abierto a posibilidades y sigue mirando los cielos, porque el próximo descubrimiento podría cambiarlo todo.